Los sueños comenzaron sutilmente, como susurros en el borde de la conciencia. Al principio, eran apenas perceptibles, como un murmullo lejano que se desvanecía con la luz del amanecer. Cada noche se volvían más vívidos, más aterradores. Las imágenes se hacían más claras, los sonidos más penetrantes y la sensación de peligro más palpable. Imágenes parpadeaban tras sus párpados cerrados, como si su mente estuviera proyectando una película de horror en su subconsciente. Figuras retorcidas con ojos vacíos, sombras que se movían con una vida propia, llenaban su visión nocturna. Una ciudad envuelta en un crepúsculo perpetuo. Su horizonte irregular y amenazante se convertía en el escenario recurrente de sus pesadillas. El protagonista, un joven escritor llamado Tomás, inicialmente los descartó como meras pesadillas. Pensó que eran simplemente el resultado de su imaginación activa y su mente creativa. Estrés, pensó, un efecto secundario de su estilo de vida solitario y de las largas horas que pasaba escribiendo en su pequeño apartamento. Sin embargo, una inquietud persistente permanecía mucho después de que despertaba. Un escalofrío que se filtraba en sus horas de vigilia. No podía ignorar la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, que la línea entre los sueños y la realidad había comenzado a difuminarse. Las fronteras entre ambos mundos se volvían cada vez más borrosas. La ciudad de sus pesadillas, con su atmósfera opresiva y su inquietante silencio, le resultaba escalofriantemente familiar. Era como si hubiera estado allí antes, en algún rincón olvidado de su mente. A medida que los días se convertían en noches y las pesadillas se intensificaban, Tomás se sintió atraído por su ventana. Pasaba horas mirando fijamente el paisaje urbano, buscando respuestas en las sombras. Miraba fijamente el paisaje urbano, buscando algún parecido con el mundo horrible que atormentaba su sueño. Cada sombra, cada esquina oscura, parecía contener un fragmento de sus pesadillas, como si el mundo real y el de sus sueños estuvieran entrelazados de una manera inquietante. Un elemento recurrente en los sueños de Tomás era una puerta carmesí. Esta puerta no era una simple entrada, sino un símbolo que lo perseguía en sus noches más inquietantes. Aparecía de diversas formas, a veces grandiosa e imponente, otras desgastada y decrépita. Cada versión de la puerta parecía contar una historia diferente, pero todas compartían un mismo destino, el miedo. Pero siempre emanaba un aura de temor, una promesa tácita de algo siniestro acechando detrás. Era como si la puerta misma respirara, exhalando una sensación de peligro inminente. Una noche, mientras caminaba a casa, Tomás se topó con un callejón estrecho que nunca antes había notado. El callejón parecía surgir de la nada, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Se detuvo, atraído por una fuerza inexplicable. Era como si una mano invisible lo guiara, llevándolo hacia lo desconocido. Y allí, al fondo, estaba la puerta carmesí de sus pesadillas. La misma puerta que había visto tantas veces en sus sueños, ahora se encontraba frente a él en la vida real. El pánico lo recorrió. Esto era una locura, imposible. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Qué significaba todo esto? Se giró para huir, pero algo lo mantuvo clavado en el lugar. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo, incapaces de moverse. Una curiosidad morbosa, una compulsión que no podía explicar, lo empujó a acercarse. Sentía que debía descubrir qué había detrás de esa puerta. Mientras extendía una mano temblorosa hacia la puerta, el límite entre el sueño y la realidad pareció disolverse. Todo a su alrededor se volvió borroso, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El aire se volvió pesado, cargado de una energía invisible. Cada respiración se sentía densa, como si el mismo aire estuviera lleno de secretos. La pintura carmesí pareció palpitar, llamándolo para que se acercara. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo.
un enigma que Tomás sentía que debía resolver. Vacilante, Tomás empujó la puerta para abrirla. Su mano temblaba mientras tocaba la madera envejecida, sintiendo cada grieta y astilla bajo sus dedos. Se abrió hacia adentro sin hacer ruido, revelando no una habitación, sino un remolino de colores y sombras. Era como si el mismo tejido de la realidad se hubiera desgarrado, mostrando un portal a otro mundo. El aire crepitaba con una energía antinatural que le hacía cosquillar la piel. Cada pelo de su brazo se erizó, como si una corriente eléctrica invisible recorriera su cuerpo. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero estaba congelado, paralizado por una fuerza invisible. Era como si una mano invisible lo sujetara, impidiéndole moverse. Un zumbido bajo vibró en el aire, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. El sonido resonaba en sus oídos, llenando su mente con una sensación de inminente peligro. Entonces, con una sacudida repentina, fue empujado hacia adelante, absorbido por el abismo arremolinado. Sintió como si una fuerza gigantesca lo arrastrara, sin darle oportunidad de resistirse. Cayó a través de la oscuridad. La sensación de caída lo desorientó, lo nauseó. El vacío parecía no tener fin, y cada segundo se alargaba en una eternidad de incertidumbre. Entonces, tan abruptamente como comenzó, el viaje terminó. La oscuridad se disipó, y la sensación de caída cesó de golpe. Aterrizó con fuerza sobre adoquines fríos y húmedos, sin aliento. El impacto le sacudió el cuerpo, dejándolo aturdido y jadeante. Gimiendo, Tomás se incorporó y miró a su alrededor. Sus ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, y cada movimiento le costaba un esfuerzo tremendo. Se encontró en un callejón desolado, muy parecido al que acababa de dejar, pero diferente. La atmósfera era más densa, cargada de una sensación de opresión y desasosiego. Los edificios eran más altos, más opresivos, sus fachadas retorcidas en formas grotescas. Parecía un reflejo distorsionado de la realidad, un lugar donde las pesadillas cobraban vida. La ciudad de sus pesadillas. Estaba atrapado. El pánico surgió dentro de él, amenazando con consumirlo. Tenía que escapar, encontrar el camino de regreso. Pero ¿dónde estaba de vuelta? ¿Y cómo podría escapar de un lugar que solo existía en sus sueños? Caminó tropezando por las calles desiertas, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El aire estaba denso con una palpable sensación de pavor. Las sombras bailaban a la luz de las farolas parpadeantes, tomando formas amenazantes que parecían observar cada uno de sus movimientos. El silencio era desconcertante, roto solo por el eco de sus propios pasos. Era como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. O quizás, esperándolo a él. Aceleró el paso. Su miedo lo impulsaba hacia adelante. Pero no importa qué tan rápido corriera, no podía quitarse la sensación de que lo seguían, lo cazaban. Los días se convertían en noches, o tal vez era al revés. El tiempo había perdido todo significado en este reino de pesadilla. La ciudad lo mantenía cautivo, un laberinto de callejones tortuosos y plazas sombrías que parecían cambiar y transformarse a cada paso. El agotamiento lo carcomía, pero el sueño no ofrecía escapatoria. Las pesadillas eran implacables, cada una más vívida, más aterradora que la anterior. Se filtraban en sus horas de vigilia, borrando la línea entre lo que era real y lo que no. Se encontró con otros atrapados en este infierno, sus rostros grabados con miedo y desesperación. Hablaban en voz baja sobre criaturas monstruosas que acechaban en la noche, sobre una oscuridad que consumía toda esperanza. Sus historias solo profundizaron su terror, confirmando sus peores temores. No estaba soñando. Este lugar era real, y lo estaba consumiendo lentamente.